cirrosis metabólica. Y los virus B y C, que cronifican y fibrosan el hígado. Pero no son los únicos. Aquí te dejo toda la lista de los que vienen también asociados a cirrosis. Menos frecuentes, pero están las autoinmunes, como la hepatitis autoinmune, la bronquitis biliar primaria, la hemocromatosis, que ya son patologías de depósito, igual que la enfermedad de Wilson, y el síndrome de Buchan. Y nunca olvidarse de la parte cardíaca. La insuficiencia cardíaca derecha crónica puede ser cirrosis cardíaca por sobrecongestión hepática. Entonces, por congestión empieza a ser fibrosis y termina en cirrosis. ¿Ya? O cardíaco crónico también puede ser cirrosis. En resumen, el problema está en el espacio de Dix. Generalmente hay grasita y se mueve, es flexible, pero a medida que se va dando el proceso de inflamación, en esta área, en el espacio de Dix, empiezan a aparecer más síntesis de colágeno, que van a terminar formando fibrina. Y la fibrina se fibrosa y empieza a encerrar a los hepatocitos, generando los nódulos característicos de un hígado cirrótico, que pueden ser macro, grandes o pequeños. ¿En quién debemos sospechar? En aquel que, por historia clínica, tenga factores para una enfermedad hepática. Alcoholismo crónico, obesidad crónica, familiares con patologías hepáticas hereditarias o autoinmunes que lo predisponen a la condición de cirrosis. ¿Ya? ¿Para qué se refiere con alcoholismo crónico? Hay un valor de alcohol. A ver, chicos, oriéntenme. ¿Cuánto de alcohol deben tomar para no hacer cirrosis? Menos de 100. Menos de 100 a 10 años. No, a 100 la semana, vamos a decir. ¿Qué? Uno empieza a hacer daño hepático, en el caso de los varones, a partir de 40 gramos día de alcohol. Y en el caso de las mujeres, menos 30 gramos día. Eso equivale más o menos a una botella y media de cerveza o un vaso de whisky o un destilado. Y esto va a depender del porcentaje. Dios mío. El porcentaje de alcohol que tenga cada bebida. La cerveza en nuestro país tiene 5% de alcohol, pero existen cervezas, por ejemplo en Europa, que tienen hasta 20% de alcohol, como uno ya estás hecho. ¿Ya? Y los destilados también varían. El vino tiene en promedio de 12 a 15% de alcohol, hasta 18% de alcohol. Pero el whisky y el vodka llegan hasta 40 y 45% de alcohol. Entonces, dependiendo de la bebida, tú vas a tener un porcentaje de alcohol en la bebida. Por ende, cuanto más porcentaje de alcohol es, menos cantidad te va a pasar. ¿Ya? Ah, está preocupado. Lo bueno es que ustedes son jóvenes, que metabolizan todo. Pero no exageren. Consejo, independientemente haciendo un paréntesis, no exageren en el alcohol. Ahorita no se siente. Espérense un par de años. La doctora los va a atender. Le combina. No, más les digo. No. Entonces, eso en cuanto a mis factores, mis antecedentes. Pero ¿por qué motivo va a venir un paciente con sospecha de cirrosis? Generalmente por alteración del ciclo sueño-vigilia. Duermen de día y están despiertos durante la noche en actividad. Va a haber tendencia a un abultamiento del abdomen con ascitis, por ejemplo, o empieza a haber dolor en el hipocondrio relacionado a hepatomegalia y esplenomegalia. A veces solamente tienes al examen físico, eritema palmar, ¿ya? Tienes las arañas vasculares que aparecen sobre todo en el pecho y abdomen, ¿ya? Que son unas telangiectasias muy sutiles sobre la piel. Puede haber ictericia, puede haber asterexis o ascitis, porque ya la mayoría de las cirrosis debuta con algún tipo de descompensación. En el caso de las plaquetas, va a haber una disminución de plaquetas por debajo de 150.000. ¿Ya? Si en alguna prueba tiene menos de 150.000 y tengo factor de riesgo para daño hepático, piense en el hígado. Si no, mándalo a un hematólogo. Va a haber alteraciones de las transaminasas, pero también va a haber una inversión albuminoglobulina.
¿ya? La albúmina va a bajar y como respuesta fisiológica la globulina se va a incrementar, ¿ya? Pero recuerden que la globulina es una proteína pero que no cumple la misma función que la albúmina, ¿ya? Entonces es como que peso muerto dentro de nuestro cuerpo. Lo malo es que se comen todos los músculos, ¿no? Ahora, ¿qué más puede haber? Puede haber un incremento del INR. En clases pasadas les mencionaba de que existe, por ejemplo, en el intestino, cuando hay mala absorción de vitaminas liposolubles, uno de ellos que se va a afectar es la vitamina K, ¿ya? Y para que tú puedas absorber la vitamina K necesitas de sales biliares, ¿ya? Y si mi hígado está dañado, no voy a producir sales biliares y por ende se va a afectar mi absorción de vitamina K. ¿Cómo se traduce? Elevación de INR. ¿Ya? ¿Ahora sí? Cuiden un poco su barriguita. Entonces, la cirrosis se va a dividir en cirrosis compensada, que puede estar años con una cirrosis compensada sin síntomas, o una cirrosis descompensada, que es lo que generalmente trae el paciente a la consulta, ya sea por emergencia o por consultorio externo. Van a haber dos tipos de descompensación en la cirrosis: la relacionada con hipertensión portal y la relacionada con una insuficiencia hepática, ¿ya? La hipertensión portal está debido a que el hígado se ha puesto duro, ya no es flexible y los vasos portales internos van a incrementar su presión. Existen dos scores que se utilizan para valorar hígado. ¿Cuáles son? Child y el que se ha costado, medio, ¿ya? Entonces, el Child es un score mixto, subjetivo y objetivo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto voy a tomar valores de laboratorio, la encefalopatía hepática es una valoración clínica subjetiva, ¿ya? Mientras sea, bueno, el puntaje va a ir de 1 a 3, dependiendo del puntaje yo voy a dividirlo en 3 grupos, Child A, B y C. El Child A se considera compensado, en cambio el B y el C son descompensados. ¿Para qué me sirve? Valoración de la sobrevida al año y a los 2 años. Cuanto mejor sea mi Child, 5 o 6, mi pronóstico de sobrevida al año es hasta el 100%. Mientras que si mi Child es un C, o sea de 10 a 15, mi pronóstico de vida es solo de 45% en un año. O sea, de 10 pacientes con cirrosis Child C, 5 o 6 se mueren durante ese año, ¿ya? Y solo sobreviven 4, ¿ya? MED también te permite hacer esa valoración. MED inicialmente fue creado como parte del estudio de tamizaje para candidatos para trasplante hepático. Sin embargo, se vio que también es útil como seguimiento de la mortalidad de los pacientes con cirrosis hepática. Aquí la regla es cuanto mayor sea el MED, más riesgo de mortalidad, ¿ya? Se considera una cirrosis compensada si el MED está por debajo de 19, 15 en promedio, ¿no? Si está por debajo de eso, tranqui, Child A, o sea, su comparte. Pero si está por encima de eso, ya hay compromiso con alto riesgo de mortalidad de los siguientes 3 meses. ¿Qué descompensaciones tienen por hipertensión portal? Hemorragias variciales, ascitis y por ende peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorenal y síndrome hepatopulmonar. Ya, de todos estos, los 2 primeros son los más frecuentes. Los 2 segundos son poco frecuentes, pero son mortales, ¿ya? Y relacionados a insuficiencia hepática, tienen a la encefalopatía hepática y a la ictericia en cirrosis, ¿ya? ¿Qué más va a haber? No es lo único. Va a haber sarcopenia, ¿ya? La sarcopenia o malnutrición relacionada al cirrótico se debe a que el cuerpo, por proceso de compensación, empezará a consumir músculo, ¿ya? Y al no haber una buena absorción de nutrientes por el déficit del hígado, no por la producción inadecuada de ácidos, las concentraciones de vitamina y de la glutamina que es formada por el hígado también van a disminuir.
generando malnutrición y sarcopenia. El paciente puede estar todo gordito, ¿ya? Pero el gordito de agua y no tiene músculo, ¿ya? Estos pacientes tienen más riesgo de complicación. Entonces, una de las cosas que se valora en pacientes cirróticos es si tienen o no sarcopenia, ¿ya? Y hay una relación directa entre cuanto mayor es la sarcopenia, más riesgo de descompensación tiene el paciente. ¿Qué más va a haber? Infecciones no solamente en el líquido cítrico, sino en general, sobre todo urinarias y respiratorias. Y hepatocarcinoma. Vamos a, bueno, si me pongo a hablar de todas las complicaciones de cirrosis, acabamos mañana. Entonces vamos a hablar de las tres principales, ¿ya? Hemorragia digestiva varicial, ascitis y encefalopatía hepática. Empezamos con hemorragia digestiva varicial. ¿Cómo es que se produce la hemorragia varicial? Por la aparición de varices, ya sean esofágicas o gástricas, las cuales se generan por un incremento de la presión portal por encima de 10. Cuando mi presión portal supera los 10, se forman las varices. Fisiológica, bueno, anatómicamente, del sistema porta, ustedes van a tener una rama que va a irse hacia la curvatura menor y asciende hacia el esófago. Entonces, estas generalmente están colapsaditas. Cuando incrementa la presión portal por cercanía, son las primeras en dilatar, ¿ya? Tenemos otra rama que va por la esplénica y sube por la curvatura mayor. Si esa vena se dilata, aparecen las varices gástricas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el valor normal de la presión portal? Menos de 5, ¿ya? Entonces, doctora Ferrer dice a partir de 10. Entonces, de 5 a 10 se considera una hipertensión portal clínicamente significativa. Si han leído Yaba Beno, van a entender a qué me refiero, ¿ya? En la actualidad, este grupo de personas es como que tiene riesgo de hacer varices, o sea, ya tiene hipertensión portal, pero todavía no ha hecho varices, por ende es un compensado. Y el manejo cambia un poquito, ¿ya? Se los dejo porque ahora, cuando ya se forma la varice, se puede romper la varice a partir de 12 milímetros de mercurio, ¿ya? Y si llega a 20 milímetros de mercurio, el riesgo de muerte por hemorragia es mayor. Las varices se van a dividir en esofágicas y gástricas. Las esofágicas tienen varias clasificaciones, la más usada es Paquet, que divide en 4 grados, desde pequeñitas, lineales, hasta protruidas que comprometen toda la luz del esófago. Si la relacionamos con la clasificación japonesa, nos dice que si existe o no presencia de puntos rojos o puntos cerezo, ¿ya? La presencia de puntos cerezo o puntos rojos indica alto riesgo de ruptura, de sangrado, justamente de esa zona donde está el punto rojo, ya que es la zona más débil del vaso. En el caso de las varices gástricas, ustedes van a tener dos tipos: las esófago-gástricas, que en español es B y en inglés es BOF, ¿ya? Cualquiera de los dos es válido, y las gástricas aisladas, que en español es BGA, ya como el dispositivo, o GIP en el caso de inglés, ¿ya? Cualquiera de los dos es válido. ¿Cuál es la diferencia? Las esófago-gástricas tipo 1 nacen de una varice esofágica y van por la curvatura menor. Las tipo 2 nacen de esófago y van hacia el fondo. Las aisladas tipo 1 solo se localizan en el fondo, y las aisladas tipo 2 en cualquier parte de antro cuerpo, ¿ya? Sobre todo hacia curvatura mayor. ¿Y para qué me sirve eso? Porque depende del tipo de varice gástrica para ayudar al tratamiento. ¿Vamos? Bien. Ahora, ¿qué cosa voy a hacer? Una vez que el paciente ingresa vomitando sangre, generalmente el sangrado varicial es bastante con hematemesis masivas, ¿ya? Con coágulos abundantes, melena, hipertensión, se descompensa más el paciente, se debe realizar una endoscopía diagnóstica y, identificado el punto de sangrado, sea varice esofágica o gástrica, iniciar tratamiento. Si es varice esofágica, se hace endoligadura.
Y si es gástrica, se hace escleroterapia. Aquí hay un error, no es polidocanol, es cianoacrilato. ¿Ya? No se olviden eso. Y una vez que ya está estabilizado, se le debe administrar beta bloqueadores de por vida. El paciente no deja los beta bloqueadores porque lo que van a hacer ellos es disminuir la presión intraportal. Este es el resumen del manejo en hemorragia digestiva aguda. Después de que el paciente presenta sangrado digestivo alto, se inicia el manejo con resucitación. ¿Ya? Eso aplica para todas las hemorragias. Entonces, estabilizo la vía aérea, la presión arterial, valoro el volumen sanguíneo circulante y aquí hay un detalle. La transfusión sanguínea en pacientes con hemorragia digestiva varicela es restrictiva. No voy a pedir subir la hemoglobina hasta 10-15. Máximo se debe subir hasta 9. ¿Ya? Se transfunde si es menor de 7, pero mi objetivo es máximo 9. No debo subir más de eso. ¿Por qué? Porque cuanto mayor volumen transfundas, mayor riesgo de resangrado tienes. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya determino que el paciente está estable, le inicio antibiótico terapia profiláctica, le inicio derivados de somatostatina para bajar la presión portal, se hace endoscopía digestiva temprana, menos de 12 horas. En la varicial se entra menos de 12 horas, a diferencia de la ulcerosa, ¿recuerdan? 24 horas. Ya, este es el menos tiempo. Confirmo sangrado varicial y debo hacer terapia endoscópica. ¿A qué me refiero con uso de terapia vasoactiva? Estos tres medicamentos, terlipacina, somatostatina y octreotida, van a disminuir la presión intraportal. Entonces, si el problema fue que estaba muy incrementado, lo baja. Se administra más o menos por 5 días y se debe vigilar sobre todo extremidades distales, ya que estos medicamentos pueden producir, si la presión no está adecuada, necrosis distal. Entonces vienen por sangrar y terminan en amputación. ¿Ya? Entonces, cuide sus dedos. ¿Qué más? Se le debe administrar ceftriaxona como parte de la profilaxis antibiótica para evitar encefalopatía hepática en el contexto de un paciente cirrótico. La dosis, aquí está, regulando cada 24 horas hasta 7 días, pero también se le puede dar norfloxacin. Si la terapia fue efectiva, que es en el 85% de los casos, terapia temprana, valorar riesgos y anda a más o menos quinto día después de recibir su dosis de derivado de somatostatina. Pero si la terapia no nos ha dado resultado y persiste el sangrado, debemos ver la posibilidad de realizar un TIP. El TIP es un shunt, una conexión entre el sistema portal y el sistema arterial general. En el caso de la encefalopatía, vamos a hacerlo bien puntual. Recuerden que una de las funciones del hígado era procesar el amonio, ¿cierto? Desintoxicar del amonio. Como no funciona mi hígado, todo el amonio se va hacia mi cerebro. ¿Y dónde se va a afectar? En el gastrocito. Entonces el amonio lo va a generar, se desintegra, con el proceso de glutamato y amonio, se produce la glutamina. Y la glutamina es tóxica para el gastrocito. ¿Qué me va a generar? Inflamación. Genera inflamación neuronal y deterioro del sistema nervioso. Debutando con encefalopatía. ¿Qué es lo que va a afectar directamente, aparte de la cirrosis en sí? Es la alteración en la biota intestinal, ¿ya? Y de ahí, o la disbiosis intestinal. De ahí que parte de nuestro tratamiento se va a enfocar en el intestino, no solamente en hígado. Puede ser por diferentes factores, desde un sangrado digestivo en el que va a aumentar las concentraciones de sangre en mi tubo digestivo y al degradarse incrementará las concentraciones de urea, que luego se convierte en amonio y termina en mi cerebro. Por eso es que le doy tratamiento con antibióticos, ¿ya? Para evitar que las bacterias de mi intestino procesen muy rápido la urea. Y se le da laxantes para que lo boten más rápido y no se pueda botar. ¿Ya? ¿Qué más? Infecciones, constipación, que también son un factor de riesgo, deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos o consumo de alcohol, que termina derrotando con encefalopatía. Medicamentos que deben tener cuidado, sobre todo las benzodiazepinas y los opioides, que pueden producir encefalopatía hepática. Y los tips, o sea, salto de hemorragia y los encefalopatía. Existen varios tipos. El relacionado
Dentro del tipo C, ustedes van a tener 3 subtipos, que sea una encefalopatía hepática episódica, recurrente y mínima. Dentro de la episódica puede ser precipitada, puede ser recurrente o espontánea. Precipitada porque algo lo descompensó, ¿ya? Una infección, deshidratación, constipación, tienes una causa. Recurrente, de que a pesar de que tú le has dado o que has recibido tratamiento hace poco, vuelve a presentar encefalopatía. Y espontánea cuando no tienes causa aparente y el paciente hace encefalopatía. El otro subtipo es el persistente, quiere decir que el paciente está de manera constante con encefalopatía hepática, que puede ser leve, grave o dependiente del tratamiento. Le doy tratamiento, corrige, le quito el tratamiento y de manera inmediata empieza nuevamente la encefalopatía. Entonces ese es un persistente. Y el mínimo es cuando solo se detecta por medio de estudios de psicoterapia, Minimental. ¿Ya? El test de Minimental se me fue el nombre, Dios mío. Son unos test psicométricos, no me acuerdo el nombre. La idea es que tienes que evaluar al paciente, generalmente con el Minimental, y se encuentran alteraciones mínimas del estado mental, ¿ya? Que pueden pasar incluso desapercibidas. Una vez que se determina que el paciente tiene encefalopatía, se debe catalogar el grado. Y ahí es donde interviene Wetzhaben. Wetzhaben evalúa los grados de encefalopatía desde el 0 hasta el 4, siendo el 0 la encefalopatía mínima, en las que requieren psicométricas, ¿ya? De estudios psicométricos para determinar su presencia, y en los demás ya es una valoración subjetiva, porque yo voy a evaluar trastorno de sueño vigilia en el caso de encefalopatía grado 1, si hay una euforia, o si existen alteraciones en cuanto al cálculo matemático, ¿ya? En el grado 2, a lo que ya tenía se le puede asociar letargia, desorientación y asteresis, o sea, hay un movimiento involuntario constante en la mano. En el grado 3 ya hay una somnolencia, estupor, o sea, mi Glasgow va a ir bajando y va a haber respuesta a estímulos nocivos dolorosos. Entonces, hago síntomas de dolor, por ejemplo, se hace presión en la región external y el paciente reacciona. Si está durmiendo, despierta. Y en el caso de el grado 4 ya hay un coma sin respuesta al dolor e incluso pueden tener Babinski positivo e anisocoria, ¿ya? Que puede confundirse fácilmente con una lesión cerebral orgánica, ¿ya? De ahí que cuando está en el grado 3-4 es necesario hacer tomografía cerebral para descartar otra cosa. El tratamiento puede ser ambulatorio o hospitalizado. Ambulatorio, hospitalizado, sí, por ejemplo, tiene encefalopatía grado 2 asociado a algún proceso infeccioso que necesitas tratar dentro del hospital. Si se asocia a una hemorragia intestina, entonces se valora dependiendo del factor desencadenante. Las encefalopatías 3-4 sí o sí se hospitalizan, y se hospitalizan cuando es primera vez que sucede una encefalopatía hepática, ¿ya? El tratamiento es hidratarlo y darle soporte energético. Entonces, no lo matas de hambre, le das de comer, pero siempre y cuando su grado de orientación sea adecuada. Si no puede comer y no hay riesgo de varices esofágicas, se le coloca sonda, si no, no, ¿ya? Y se trata que el factor desencadenante. Si fue por estreñimiento, trato el estreñimiento. Si es infección, trato la infección. Si es trastorno hidroelectrolítico, trato el trastorno hidroelectrolítico. Y debo gestionar los niveles de amoníaco. ¿Cómo lo voy a hacer? Por dos medios. Uno es acidificando o modificando el pH de la luz intraintestinal utilizando lactulosa sobre todo. Entonces, ¿qué le doy? Lactulosa de 20 a 30 gramos día, de 2 a 4 veces al día. El objetivo, aquí más que la dosis, es lo que yo necesito que haga. De 2 a 3 deposiciones blandas diarias. No diarrea, tiene que ser blandas. Si hace diarrea, bájale la dosis.
porque vas a generarle más encefalopatía por deshidratación. Entonces tienes que ser consistente, la reposición debe ser sólida. Y el otro, que también ha dado buenos resultados en encefalopatía hepática, es la rifaximina. La rifaximina es un antibiótico intraluminal. El 90% de su composición se queda dentro del intestino. Por ende, se utiliza a 1200 gramos día. ¿Ya? ¿Por qué ahí le pongo dos presentaciones? Mira, pero doctora, en el primero solamente es 1100 gramos día. Porque en Perú hay solo dos, bueno, a nivel mundial, hay solo dos presentaciones de rifaximina. Tabletas de 550 miligramos y tabletas de 200 miligramos. ¿Ya? No hay de más. Entonces, pero la dosis es 1200. Entonces, para acercarme yo puedo darle una tableta de 500 dos veces al día, que llego a 1100, o la dosis real, que sería 400 cada 8 horas, 3 veces al día, llegando a 1200. ¿Ya? Entonces tomaría 2 tabletas cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? Más o menos se les da de 7 a 10 días. ¿Ya? Y luego está la L-ornitina, L-aspartato, que también han demostrado actúan sobre todo sobre la formación del amonio para disminuir su concentración. Y por último ya la solución es trasplante hepático. ¿Ya? En ellos sí. Cámbiale. Por último, cirrosis de vivoasitis. Vamos a ver esto. Ustedes pueden. No van a venir los cuadros de diagnosis, no, sí. ¿Qué? No, cállate. No entendí lo que dijiste, disculpa, amigo. Hablas muy rápido, ¿ves? Ya, van a venir los cuadros de todo lo demás. No sé. No, pero tú. No, Sí. estamos en los segmentos más difíciles. ¿Qué es así? Carlos sirve, pero. No. No. Doctora, no me hagas caso. ¿Sabe que ya terminó la clase? No. Así has dicho, tu madre, yo confundí. No, gracias. Voy a hacer como que no escuché nada. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Lo votamos ahorita, doctora. Usted díganos. No se preocupe, ya próximo semestre cambio todo mi... Así que si jala, qué pena. No. Ya, cirrosis también va a producir ascitis. El proceso por el que va a formar la ascitis es por hipertensión portal, asociado a la hipoalbuminemia generada por la cirrosis. Al haber un incremento de la presión vascular en el sistema esplácnico, o sea, en todo el sistema porta, es como si se formara un pantano. ¿Ya? El líquido está estancado en el sistema porta. No va hacia mi circulación sistémica. Esto va a formar linfa y va a empezar a darse un trasudado. Como tengo poca albúmina, mi presión oncótica es menor que la presión hidrostática y empieza a salirse líquido hacia el peritoneo. Paralelo a eso, mi cuerpo, mi sistema circulatorio general, considera que está en hipotensión permanente y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto hace que se activen los vasoconstrictores y las hormonas antidiuréticas, afectando directamente al riñón. Entonces se va a ver una constricción, una vasoconstricción de la arteria prerrenal, haciendo que se retenga más sodio y con ende se retenga más agua. ¿Ya? Y como cree que está en hipotensión, todo el agua vuelve al sistema circulatorio y se queda estancado en el sistema portal. Y sigue formándose más linfa. Y se genera este círculo vicioso que termina en ascitis. Puntual, la ascitis se va a dividir en complicada y no complicada. Complicada cuando hay un proceso infeccioso o cuando se asocia a síndrome hepatorenal. No complicada cuando no hay infección ni síndrome hepatorenal. Y este se va a dividir en 3 tipos: leve, moderado y grave. ¿Qué es importante saber aquí? El leve solo se identifica por ecografía, no tiene signos clínicos. El moderado ya se puede detectar con signos clínicos, semiológicos, y la cantidad de líquido va entre 500 a 1500 cc, mililitros.
Los signos clínicos que tú vas a tener son sobre todo signo de matidez desplazable, en la que en decúbito el paciente percutes y vas a tener mate líquido en la zona baja y flancos. Y al girarlo, el mate se va a desplazar, va a cambiar. Y el flanco que estaba mate al inicio, al estar en la parte superior, se va a hacer timpánico. Entonces, signo de matidez desplazable. Signo de oleada positiva. Se pone con apoyo de un tercero, una mano en la parte media, dos a los costados y haces presión. O sea, haces como unos golpecitos y debes sentir como una ola cae sobre tu otra mano. Este signo es menos sensible. ¿Por qué? Porque va a depender mucho, uno, de la cantidad de grasa que tenga la persona en el abdomen y dos, de la cantidad de líquido. ¿Ya? Cuanto más gordito es, o sea, cuanto más tejido adiposo tenga, menos vas a sentir la ola que cuando es delgado. Y si hay poco líquido, tampoco se siente la ola de manera rápida. En cambio, matidez desplazable, sí. Porque así esté gordito, donde es timpánico, vas a percutir timpánico. ¿Ya? Y el tercer grado es cuando la distensión es abundante, más de 1500 hasta 10 litros por día. Y eso implica que el abdomen está muy distendido y la piel se ve tensa, brillante. ¿Ya? O sea, tu piel está se ve tensa. ¿Ya? Y ni bien le tocas, hay una induración superficial, una resistencia a la presión. Dentro de la citis ustedes también van a considerar dos conceptos principales: resistencia a los diuréticos y diurético intratable, ambos dentro del contexto de una citis refractaria. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La resistencia a los diuréticos es que yo le doy el tope de diuréticos, corrección de sal, limitación de agua y sigue siendo citis. ¿Ya? En cambio, en el diurético intratable inicio con diuréticos y genera una reacción adversa que me obligue a retirar el medicamento. ¿Ya? Entonces, esos dos casos, el manejo cambia. Para yo poder determinar la presencia de citis, me baso primero en mi criterio clínico y ecográfico, pero luego debo determinar si se trata o no de una citis por cirrosis, ya que existen varios tipos de ascitis. Para ello se hace una paracentesis que no solamente me va a permitir a mí sacar una muestra y determinar las características de la citis, sino dar tratamiento, sobre todo a las ascitis 2, 3, más en el 3. ¿Ya? Junto con la extracción de líquido se debe analizar este líquido. ¿Qué busco? Neutrófilos para ver si estoy frente a una peritonitis bacteriana espontánea. Recuerden que hacen diagnóstico con más de 250 células por mililitro, ¿ya? De neutrófilos. Se hace la valoración de proteínas, sobre todo para ver si este paciente tiene o no riesgo de ser peritonitis bacteriana espontánea futuro. Si es menos de 1.5 gramos, tiene más riesgo y debo administrar antibiótico profilaxis. Lo otro que se dosa es la albúmina, sobre todo para valorar la gradiente albúmino-suero-ascitis, que me permitirá determinar si estoy frente a una ascitis por hipertensión portal o no hipertensiva. Dentro de las no hipertensivas, ustedes van a tener sobre todo las renales relacionadas a carcinomatosis, o sea, cáncer a nivel de peritoneo, alteraciones pancreáticas, enfermedades TB y enfermedades autoinmunes que pueden generar sobre todo policerositis. ¿Ya? ¿Qué más voy a hacer? Cultivo de líquido acítico, ya que si yo tengo sospecha de peritonitis bacteriana espontánea, debo saber el agente y la resistencia antibiótica para poder dar tratamiento. Si solamente se trata de una citis y es de primer grado, dieta, no tienes que darle diuréticos. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya? ¿Qué cantidad de sal? De 4.6 a 6.9 gramos de sal. Entonces va a medir su salsita y no, es más o menos media cucharita de sal para la comida, o sea, poquito.